89 es un himno, es un algo tan medular que cuando lo leo no puedo despegarme de seguirlo leyendo, así como te lo estoy diciendo. Y justamente ya quiero que vayas buscando en tu Biblia, en tu dispositivo, el Salmo 89. Y como te venía diciendo, algo pegajoso para mí, ¿no? Porque lo veo envidiosamente, sanamente lo digo, a David, ¿no? Y digo, wow, qué hombre de Dios, qué Dios para ese hombre, ¿no? Qué manera tan personal, tan llevadera de la mano, de un frente a frente, face to face, como se dice en inglés. Y eso realmente es algo no para envidiar, no es para que seamos envidiosos o en el mejor de los sentidos, sino desafiados, animados, alentados. Porque yo digo, bueno, a todos los grandes personajes de la Biblia, yo no les llego ni los talones, ¿no? Y bueno, el caso de David es algo que yo lo admiro muchísimo por el hombre de Dios que él era, ¿no? Algo que dejó tanta huella, tanta admiración, tanto apego, ¿no?, del corazón de Dios para con él. Un pastorcito de ovejas, ¿no? Y por ahí también me quiero identificar porque yo soy un hombre bastante de campo y me la pasé muchas veces detrás de las majadas, arriando, ¿sí?, desde el caballo y esas cuestiones que uno dice desde allá, desde tal pequeñez, el Señor tomó a David también. Y así tu vida y mi vida, ¿no? Y nosotros, como digo muchas veces, envidiosamente miramos estos gigantes de la fe, aún en los retrospectivos de los tiempos del Antiguo Testamento, pero tan vigente, ¿no? Yo creo que David debería ser un evangélico, mira, un pentecostal. ¿Por qué te lo digo? Porque parece que ya estaba viviendo el evangelio, ya estaba viviendo ese apego maravilloso con un Dios revelado más en él que en toda esa época para muchos más. Y esa manera de sobresalir tiene que ver, en todo esto que ya te estoy en prólogo diciéndote, tiene que ver mucho con lo que en definitiva, Dios quiere hacer contigo y conmigo también. Algo de ensayo permanente, ¿no? Porque yo no dejo, vuelvo a decirte, no solo, bueno, como te decía, repetir mi lectura una y otra vez sobre el Salmo 89 cuando paso por ahí, sino de repetir esa esencia de encontrarnos a la manera David con Dios. Un hombre que lo vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante, tuvo una macro revelación de Dios. Un hombre que nadie le contó tanto de Dios como él conoció a Dios. En mi caso, orígenes, como ya te dije, campestres, no del campo. Bueno, a mí me habían hablado del Evangelio y no era el Evangelio bien formado, ¿no? Había ciertas deformaciones ahí en esa doctrina inicial que me habían dado. Y Dios como me puso 5 años intensos, sin contacto humano, a descubrirle. Y eso nos está hablando realmente que lo que le pasó a David es una cuestión tuya y mía. Es algo tan personal, Dios, como también los de todos. Un David, como te empezaba a decir, que en los primeros versículos que vamos a estar leyendo acá en el Salmo 89, él tiene una memoria descriptiva de Dios impresionante. Uno dice, wow, ¿cómo lo conoció? ¿Cómo Dios se le reveló? Ah, bueno, claro, pastor. Lo que pasa es que David, tenía ciertos, no digo atributos porque eso es aplicable solamente a Dios, tenía ciertas virtudes y en esas virtudes, claro, uno dice, bueno, ya arrancamos mal porque de lejos que lo estamos viendo David, él dice la Escritura, lo define Dios así, que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí de la chatura uno como que pegado al piso dice, wow, jamás yo puedo alcanzar eso. Pero es como que me llama la atención la Escritura y me dice, pero pará, no, Juan, mirá, pensalo vos también. Pero nosotros, ¿acaso
no somos como el gigante David en el sentido inicial más importante, que ya te lo estoy mencionando, que él tenía un corazón nuevo, un corazón diferente, un corazón que lo hacía a él atractivo para con Dios, un corazón que le hacía a él atraerse, sentirse atraído a Dios. De hecho, como digo, algo singular, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno se mira y dice, wow, pero ¿será que entonces Dios me está poniendo un espejismo delante de la vida de David inalcanzable? ¿O simplemente me está diciendo, bueno, por ahí podés ir? Ese es tu camino también. ¿Para qué? Para lo más importante. No hay nada más importante. Yo le doy gracias al Señor por el DJ que hoy tenemos ahí, a mi hijo, en la parte de elección musical. Cuando, viste lo que cantamos a lo último, cuán grande es Él. Lo más importante que tenemos nosotros a descubrir, a conocer y alcanzar, justamente es eso, es descubrir y conocer a Dios. No hay tesoro más grande. Vos viste la creación, a mí me encanta la creación, soy un admirado de la creación. Vos sacame del cemento, ya lo vengo hablando de eso, ¿no? Y me quiero ir al campo, me quiero ir a zonas naturales porque admiro la creación de Dios, pero cuánto más admirable es Él. Entonces, David tenía lo más importante, que no era esto, aquello, lo otro. No, conocía a Dios. Lo conocía. Para eso lo primero que él tenía, obviamente, era eso que ya te acabo de decir, un corazón conforme el corazón de Dios. Yo no sé si te diste cuenta, porque sabes que la anestesia de Dios anda muy bien. En algún momento, capaz que a mí fue allá en el campo, cuando como te contaba, ¿no? Cuando pasé mi inicio en Dios, en algún momento, capaz que sin darte cuenta, el Señor te hizo una cirugía a pecho abierto, a corazón abierto. ¿Por qué te lo digo? Ezequiel, y ya vamos a lo que estábamos hablando, ¿no? De Salmo 89, pero Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo. Y sigo leyendo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuándo hiciste eso, Dios? Porque de verdad yo era corazón piedra. De verdad algo pasó, capaz que puntualmente en algún momento a David, y él no se dio cuenta. Capaz que casi que de nacimiento ya Dios ponía y puso una tendencia en nosotros también. Pero lo cierto es que el Señor, como en el caso de David, Dios ha puesto en nosotros un corazón nuevo. ¡Wow! Ya estoy empatando con David. Ya me estoy dando cuenta que no es un exclusivismo, una cosa única allá para alguien que parece único en la historia, sino que es algo que me está hablando y te está hablando a vos también. Que Dios es un Dios conocible, es un Dios que se quiere revelar y manifestar a tu vida para realzarte y levantarte al modo David. Porque David habría de alcanzar cosas tremendas. ¿Por qué? Porque había alcanzado el tremendo, al grande, al poderoso y al temible. A alguien que habría de tener un algo que ver con David. Dios tiene algo que ver contigo. Dios te vela, te hace la guardia, no te saca la mirada arriba. Siempre permanentemente está anhelándote, te está deseando. Y ese corazón nuevo lo pondría a David en la mano de Dios. En un trabajo que Dios empezaría personalmente a hacer personalmente con él. Y quiero empezar a leer entonces el Salmo 89, pero lo voy a empezar a leer capaz que de atrás adelante, ¿no? En ese desglose, donde en el versículo que vamos a estar leyendo, el versículo 19, 20 y 21, te vas a dar cuenta cómo Dios a ese de corazón nuevo, podríamos decir como el nuestro, como nosotros,
se le reveló y trató de una forma tan especial, tan temperamental, diríamos así, de la aseveración de Dios, decirle: yo a este me le revelo, yo con este voy a tratar a forma diferencial, lo voy a sacar a ser alguien diferente, porque encontrarte con Dios, encontrarte con Cristo, es algo que te diferencia, que te cambia, y si Él te cambia, diríamos, el basamento, ¿no?, para que Él pueda estar tratando contigo, que es tu alma, es tu corazón, es tu espíritu, darte un espíritu nuevo, como estamos leyendo en Ezequiel 30, dice, es porque Él tiene grandes cosas contigo. Y Dios quiere dejar un gran legado, una gran huella en esta generación por gente como David, que serán imborrables en la historia de la humanidad y del cielo. Dale el aplauso grande porque sos alguien como David, mirá. Alguien que Dios ha trazado cosas grandes, hermosas, y por eso mirá cómo hacía con David, cómo hizo Dios, cómo de alguna forma rompió hielo Dios con David, ¿no? Dice el versículo 19, dice que entonces Dios se le reveló, podríamos decir así, a través de visión. Está bien el Señor, porque somos de Él y no somos más nuestros. Él nos da visión, y no está hablando solamente la visión, diríamos, de vida, porque eso es algo muy lindo, ¿no? Saber la película de nuestra vida de antemano y saber que Dios ha preparado cosas grandes, pero sobre todo Él está hablando que le dio visión, le dio revelación del mismo. Algo que viene de lo alto, viene en nosotros y se plasma delante de nuestras retinas espirituales, una grandeza de un Dios que luego nos lleva a cantar, pero con temperamento verdadero, con propiedad, cuán grande es Él. Vos viste lo lindo que lo cantaban las hermanas, ¿no? Cuán metida, y yo decía, wow, están sin el monitor, y se acuerdan de toda la letra, y cómo hacen, y cómo cantan con tanto sentimiento, porque el Señor se te ha revelado y se te quiere seguir revelando en visión, es decir, lo vas a ver, sin verlo, lo vas a conocer. David tenía eso, ¿y qué tenía también? Versículo 20, tenía la unción tenía justamente la unción, la santa unción de Dios. Dice, lo ungí con mi santa unción. Bueno, hablábamos de ese plasma, ¿no? Eso que Dios plasmó en nosotros, que es un corazón nuevo. Pero de repente vino en un ungüento, un algo pegajoso, un meloso, el aceite, la santa unción de Dios. Algo que te aplaca, algo que te ambienta, algo que te suaviza, que te abrillanta, que te identifica y que te sella, se llama el Espíritu Santo. La unción del Santo, la unción santa. Wow, ¿podemos dimensionar esto? ¿Podemos entender que tenemos en nosotros la marca de Dios? Saben que muy pronto vendrá el fin, ¿no? Y antes de la gran tribulación, la iglesia se va a ir con Cristo. Las señales se están cumpliendo. Luego del rapto va a venir la marca de la bestia. El diablo es un imitador, es un copia y pego. Siempre, bueno, desde su caída, él quiso ser como Dios. Entonces él imita y quiere ser como Dios. Entonces, bueno, lo que viene el 666, la marca esa, que sea como vaya a ser en la mano o en la frente, es una marca diabólica, ¿no? Bueno, vos tenés la marca de Dios. Vos y yo tenemos lo que nos distingue, el sello, algo visible en el mundo espiritual. Y no estoy para, no sé, ponderar, el diablo, sí, está bien, el diablo te ve, y qué importante, que te ve como marcado, como de la propiedad de Dios, pero Dios te ve como suyo, Dios te ve como propio. Dios dice, wow, este es mío, este es de los míos, lo ungí con mi santa unción, y eso también está
sobre tus ropas espirituales. Dale otro aplauso grande porque estás ahí, sos mío, dice el Señor. Te compré a precio de sangre y te sellé, dice el Todopoderoso. Pero también David lo que tenía, que habría de darle ese entro adentro, perdonen la expresión, de un conocimiento pleno, vasto, infinito y que nunca se termina de descubrir de quién es Dios. Lo más importante, porque cuando vos conoces a quién le has creído, te reís, déjame decírtelo así, de todo lo que te puede estar pasando. Te vas a sonreír, decir, ay, qué bueno que es Dios, cómo me bendice, la sonrisa, diríamos bonachona, qué bueno, satisfacción, bendición. Pero te vas a reír también de las amenazas presentes en cuanto a lo venidero, porque vos vas a conocer a Dios. Vos decís, pero yo sé a quién le he creído, sé que mi Dios algo va a hacer. Y entonces estás como con ese temperamento que te da el conocerle a Él. Y Él entonces tenía estas experiencias introductorias a eso que habría de revelarle lo macro infinito que es Dios mismo. Como ya te dije, Dios se revelaría, versículo 19, Dios le daría visión, le daría revelación, le daría y le dio la unción del Espíritu Santo, en la cual está en nosotros la unción santa. Pero además, resumiendo y parafraseándolo, el versículo 21, Dios estaría, dice, siempre con él. Decime, David, ¿acaso no te pasa eso a vos? Que sabés, percibís, creés y confiás, experimentás que Él está siempre contigo. Dale el aplauso porque Él está siempre contigo. Él te lo prometió. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Wow, ya no lo veo tan alto, David. Ya no lo veo tan grandote, tan decir, bueno, allá vos y yo acá. No. En definitiva, Dios es un Dios de redacciones representativas, ¿no? Porque eso es la Biblia, ¿no? Cuando se hablan de ejemplos, no es para decir, wow, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el discípulo amado del apóstol Juan, otro admirado que yo tengo en mi alma, ¿no? Pero realmente estas cuestiones nos están igualando, nos están dejando vernos en el potenciamiento que tenemos que entender que está en nosotros. ¿Y por qué quedarnos entonces a menos cuando en realidad tenemos literalmente los cielos abiertos y abriéndose? Algo que uno dice, ¿para qué tantas otras cosas? Claro, ahora entiendo por qué el diablo, por qué el mundo, por qué nuestra propia humanidad nos quiere siempre llevar a tantas otras cosas, ¿no? Pero qué mejor tiempo aprovechado que estar en la presencia de Dios, buscando de Él. Yo siempre digo, creo que lo hablé, el domingo pasado no prediqué, el anterior, que, a ver, la oración, está bien, la oración es pedir, la oración es interceder por esto, por aquello, por lo otro, pero para mí la oración principalmente es lo que principalmente es para Dios también, nuestra oración en prioridad, es que busquemos su rostro, que lo busquemos a Él. Él es galardonador de los que piden, Él es galardonador de los que interceden, sí, son cosas importantes. No, dice, Él es galardonador de los que buscan su rostro, David. Y vos estás en un frente a frente, vos estás en la platea, estás en la primera fila, así como ella, delante de Dios. Y por ahí te compiten tantas otras cosas que ya en este tiempo, mirá qué redundancia lo que voy a decir, en este tiempo no tenemos tiempo para Dios. En este tiempo está tan ocupado nuestro tiempo que no tengo tiempo para Dios más que para esto nada más. Señor, mirá, en realidad qué lindo es apagar los dispositivos, bajamos los volúmenes, le bajamos el volumen al mundo, a nuestros problemas y buscar a Dios. Y él, yo creo que David era un rey, tendría un protocolo de cosas para hacer, no sé, vendría la secretaria, el secretario y le da un listado, tenés esto, tenés entrevista, no, también lo estoy trayendo a esta época, pero él era un rey. Sin embargo, parate ahí, mundo, para un poquito,
mi anhelo, mi deseo, mi entretenimiento, mi gusto. No, pará, porque hay algo mucho mejor que es estar en su presencia. Lo cual te va a enriquecer más que, no sé, el YouTube que te mete hoy información, y me encanta todo, siempre lo vengo diciendo, ¿no? Hay tanta información formativa, ¿por qué no? Es formación mediática, no es cuestionable, no es segura, bla, bla, bla. Pero cuánto mejor es esta formación de tener un Dios que no me lo cuentan nada más de oído. Yo con mis ojos lo veo. Yo con mi vida me potencio en Él. Yo me equipo de Él y yo me hago una agenda existencial cuando lo conozco a Dios, porque, otra vez te digo, porque yo sé a quien le he creído. Eso lo puede hacer categóricamente David, a raíz, te lo digo esto, del Salmo 89. Dale otro aplausote grandote, porque son cosas que uno dice, ay, santo, ya me estoy animando más, me estoy sintiendo más contento. Resulta que, vení, pasá vos también, Juan, entrá vos también en la sala, entrá vos también a la conexión con Dios, y Él habría de tener, y ya estoy diciendo a eso, ¿no? Un listado narrativo, descriptivo de un Dios, que uno dice, ah, claro, por eso David, cuando las pasó las que las pasó, y vaya que él mismo pasó, diríamos así, él mismo metió la pata, perdón la expresión, pero él mismo, bueno, falló, todos sabemos, no todo fue éxito, sino aún él en sí mismo se encontró con él mismo, con sus fallas, pero de ahí Dios lo levantó, él se dejó levantar, él se levantó, él encontró algo que era la fuente de verdad liberadora, ¿no? Como decíamos hace unos domingos atrás, también una prédica, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. La verdad revelada, la verdad de quién es Dios. Y lo que él mismo tenía, versículo 1, mira, ahí vamos a arrancar, parece, acá en el Salmo 89, si bien ya miramos aquellos versículos, pero mira, lo primero de cabecera en ese listado es: yo te conozco, Dios. Él lo primero que sabía de Dios es que Dios era y es un Dios de misericordia, un Dios misericordioso. Versículo 1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Vos te das cuenta que él estaba súper feliz inicialmente, por lo que inicialmente es lo más importante, y de encontronazo inicial, pero no solamente inicial, sino en el después también, que es conocer y seguir conociendo las misericordias de Dios, que Dios es un Dios misericordioso. Claro, David, eso lo tenía que saber David, para que no solamente él supiera que también nuestros pecados originales, iniciales, diríamos así, los viejos pecados, no solo aquellos fueron perdonados, sino que él sabía que era un Dios misericordioso para cuando él le volviera a fallar. Porque vos te acordás que censó al pueblo, ¿no? Claro, estaba orgulloso el hombre. Él dijo, a ver cuántos somos. Él estaba contento de repente, de la nada, de ser un aislado, un perseguido, un metido en las cuevas, pasó a ser un rey milagroso, ¿no? En cuanto a logros también cuantitativos en lo que era la población y sus ejércitos. Y él se puso, no solo ambicionó todas esas cosas, sino que se puso orgulloso, y el orgullo lo hizo caer. También la codicia de una mujer ajena, y todo eso lo hizo experimentar algo que vos y yo lo tenemos que tener documentado, ¿sí? Que Dios es un Dios misericordioso, no solamente en aquel cuando en tu inicio te perdonó. Él es un Dios misericordioso hoy mismo también, para que si tambaleaste, si tropezaste, si caíste, sepas que Él se deleita en el tener misericordia, y hoy te vuelve a levantar. Dale el aplausote, porque 7 veces cae el justo, pero Dios lo levantará. Eso lo tenía claro. También en el versículo 3 se relata, se resume, se expresa, diríamos así, que David sabía que Dios se había comprometido con él. ¿Por qué? Versículo 3, mira lo que él declara, que Dios decía: hice pacto con mi escogido. Él sabía que Dios se había comprometido con él. Él sabía que Dios estaba comprometido, que había hecho pacto con él. Viste, Dios es un Dios fiel a su pacto. Es un Dios que se ha comprometido
es un Dios que no se puede negar a sí mismo, es un Dios que permanece fiel aunque nosotros fuésemos infieles. Él no se puede negar a sí mismo. Él ha hecho un pacto, un compromiso. Claro que esto también conlleva compromiso nuestro, ¿no? Porque un pacto es algo bilateral. Pero el que inició el pacto fue Él. Allá en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, Él está comprometido con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Tengo un compromiso contigo, te dice Dios. Estoy para hacer lo que hice, lo que estoy haciendo, voy a cumplir todo lo que te prometí, te dice el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Dios se ha comprometido. Y esto nos lleva, el compromiso de Dios nos lleva a comprometernos también en nosotros, porque uno ve, wow, qué fiel que es Dios. ¿Cómo puede ser que haya decidido tanto de antemano, sin esperar nada a cambio, sino que la iniciativa es de Él? Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito antes que el mundo le amaron y éramos enemigos. Y Él se la jugó toda, se entregó totalmente. Y claro que ese pacto Dios nos lleva a pactar también a nosotros de una manera así tal cual es el pacto que Él hace desde su lado, del otro lado, pero es bilateral, equitativo. Creo que nunca vamos a llegar a ser como Él en su compromiso con nosotros, pero Él está comprometido contigo y te va a cumplir al pie de la letra todo lo que te he prometido. Te dice el Señor, dale el aplauso grande, aleluya, porque ¿quién como Él? Aunque padre o madre te dejaran, con todo Él te va a recoger, aleluya. Él está también, versículo 4, Él lo tenía claro, viste que David era re familiero. Siempre Él estaba ahí atento y pendiente y orando. Si vos ves oraciones de David por sus hijos, ¿y quién no? Y él conoció un Dios de descendencia, comprometido con la descendencia. De hecho, Dios es un Dios de descendencia, ¿no? Porque Él es padre y mandó a su hijo. ¿Vos te das cuenta del formato que Dios admite para expresarse y revelarse delante de nosotros como un Dios familiar, como un Dios de familia? Como un Dios que en otras palabras, ¿sí? En el versículo 4, en otras palabras te está diciendo, yo cuido y voy a cuidar de los tuyos. ¿Por qué? Porque dice, para siempre confirmaré tu descendencia. Él siempre estaba re preocupado, era un padre. Así como un padre, así como una madre, estamos súper comprometidos y siempre estamos atentos y pendientes de nuestros hijos. Y esa es una oración que se carga mucho delante de Dios, y así era, y mucho más capaz en el ejemplo mismo de David en este aspecto, y cómo el Señor le está diciendo, bueno, papá, David, vos tranquilo, yo voy a cuidar de tu descendencia. Yo estoy cuidando de tus hijos, pero no solamente, es mayúsculo, no solamente la inmediatez, ¿no? Porque uno piensa, como papá, yo padre de 4 hijos, bueno, mi descendencia actual. Pero, vamos a suponer que Cristo no viniera tan rápido como uno lo espera y cree que va a ser en esta generación, más o menos. ¿Qué tal si pasan generaciones? Y es un poco lo que le pasó a David, que por supuesto en la posteridad de lo que sería la existencia de David habría muchas otras generaciones después, tanto que entonces le dice, para siempre confirmaré tu descendencia por todas las generaciones. ¿Vos te das cuenta de la longevidad de la huella y el legado de alguien tipo David? Donde el Señor te dice, bueno, mira, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tenía David? Y vaya que tuvo por ahí algunos muy complicados, y ni hablar que sí, Absalón, Salomón, más todos los demás. Y uno dice, ¿cómo Dios fue fiel? ¿Cómo de repente, no sé, tus hijos se te van de tus manos, pero no de mis manos, dice el Señor? Yo los voy a confirmar. ¿Confirmar qué quiere decir? Que en algún momento capaz que se aparta, entonces Dios los tiene que confirmar. Dios tiene que volverlos. Dios los tiene que volver a gatillar y ponerlos en sintonía con Él. Y eso es lo que Dios te está diciendo, papá, mamá, no sé la situación que puedes estar teniendo, pero parte de la revelación
de David, que es también para tu vida, que el Señor va a cuidar tus generaciones. Y mucho hoy se habla, y está bien, del legado que vamos a dejar. Y es re importante saber que el que está escribiendo la historia venidera tuya, que va a ser a través de tus lomos, a través de tus hijos, nietos y todo lo que Dios permita, es el Señor, que es un Dios generacional. Dale el aplauso grandote, qué lindo. Apoyar la cabeza y estar tranquilo, ¿no? A veces la ansiedad nos carcome, las preocupaciones. Sin embargo, Dios es un Dios de familia. Y lo que viene, otra revelación, David, tenés que saber esto, como que Dios le estaba diciendo, saber que Dios es un Dios de congregación. Claro, él estaba en la unitaria, no en la personal. Así fue encontrado. Era un pastor solitario en los campos, cuidando las majadas de su padre. Después no anduvo muy rodeado, más bien que no. Pero de repente Dios lo quería aglutinar, en el mejor de los sentidos, ponerlo dentro de un macro pueblo, un pueblo de contención, un pueblo de buen ánimo, de buena impartición, de buena vibra, ¿no? de buena onda, para poner a este hombre en un entorno de seguridad, en algo que es y sigue siendo el plan congregacional de Dios. Que nosotros tenemos que entender que esto viene desde los orígenes, ¿no? Se dijo Dios a sí mismo cuando vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces él tenía que entender esto y se los revela, porque una cosa es que yo te lo diga, tenés que congregarte, mirá que eso te hace bien, que vení, que esto, que aquello, lo otro, y otra cosa es que Dios te revele y él se revele como se le reveló a David, como un Dios congregacional. Y es un poco lo que estamos viendo cuando estamos mirando ahí versículo 5, sí, que habla justamente de ese tema: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y aún sigue expresándose, ¿no? En esto mismo, el versículo 7, Dios temible en la gran congregación. Y esto también me llega de aliento, ¿no? Primero habla de congregación, luego viene la gran congregación. ¿Cuánto esperan crecimiento del pueblo de Dios? De una congregación a una gran congregación, multitudinaria. Y bueno, es la proyección que Dios nos está diciendo, pero es en el enclave no solo progresista y de crecimiento congregacional que Dios estaba impartiéndole a un David, que habría de empezar con un grupete chiquitito, pero luego habría de multiplicarse, y eso sería muy expansivo, muy glorioso. Pero también nos está hablando eso a nosotros también de un progreso que se va a alcanzar dentro de una contención congregacional. Por eso demos gracias al Señor, participemos, aprovechemos todo esto tan macro, que es un plan macro de Dios y celestial, que eso de que el hombre esté solo. Y es importante que, claro, a veces no se coincide, hoy se vive realmente en un trajín muy alto, muchas demandas de horarios y demás, y la iglesia capaz que pesca, logra captar tus horarios, capaz que no, pero aunque no sea presencial, uno dice gracias a Dios por los Meet también, ¿no? Que tenemos, bueno, queremos reenganchar los lunes con el discipulado 1, ya tenemos el discipulado 2 los miércoles a las 20 horas, tenemos también, bueno, para los que no pueden estar congregacionalmente, un martes de oración que están siendo fogosos, preciosos. Yo siempre digo, los martes voy a tener que pedirle a alguien que cuente testimonios de lo que está haciendo los cultos de oración. Pero si no puedes estar presencialmente, están los viernes también a través de los medios. ¿Y qué te estoy hablando? Te estoy diciendo cuál es el plan de Dios para tu potenciamiento, para que vos, David, llegues a hacer todo lo que Dios planeó. Así como David, como digo, el pastorcito terminó siendo un rey, y para eso indudablemente tuvo muchísimo que ver esta verdad crucial, y más para estos tiempos, ¿sí? Como dice, no dejando de congregarse, ¿sí? Y dice, como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, como diciendo, en estos tiempos finales iba a pasar esto, que de repente el desmembramiento, la desmotivación, bueno, simplemente entonces, no sé, pesco acá, veo allá, escucho esto, escucho al otro, y en realidad habla de congregación. Y cuando habla de congregación, habla de identificación, de pertenencia, de tener un pueblo, un lugar, un pastor, un redil.
a dónde pertenecer y de dónde mamar, dónde crecer, fortalecernos, y eso es parte del macro plan de Dios para que vos llegues a ser del pastorcito David a todo lo que Dios planeó para tu vida. Dale el aplauso grande. Ese es el plan que Dios te quiere revelar también. Eres un Dios congregacional. Y mira, ya casi terminando el versículo 8, ahí Dios le revela a partir del versículo 8, 9, 10, 11, Dios le revela su poderío. Que Dios es un Dios poderoso, yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo contar, alguien te puede testificar, recién escuchamos lindos testimonios, pero lo mejor que vas a poder recibir en el aspecto documentado, te quiero decir, de que Dios es un Dios poderoso, que Él, el Dios poderoso, se te revele como tal. Y eso era la marca registrada que tenía David. Por eso David era capaz de enfrentar a un Goliat, porque decía, yo sé a quién le creí. Y voy con esta piedrecita, voy con esta onda, y lo voy a lograr. ¿Por qué? ¿Porque soy poderoso? No, porque mi Dios es poderoso. Y eso es lo que Dios se le revela, y él puede exclamar en luz de revelación de Dios, ahí en el versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso, eres Jehová? Poderoso. Ah, qué lindo, ¿no? Saber a quién le hemos creído. Poderoso, pero ¿para qué? ¿Y en qué escenarios, en qué circunstancias? Bueno, mirá, seguimos leyendo. Bueno, para controlar la braveza, ¿no? Lo que se levanta violentamente en contra de uno, bueno, que en esas épocas se simboliza a través del mar embravecido, y por eso dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, como diciendo, mira, no importa lo violento del momento, yo tengo poder, dice el Señor, para sosegar eso, para calmar los vientos, para hacerte entrar y esperarlo, buscarlo, y sabe que viene un tiempo de paz, un tiempo de bonanza, como también sigue diciendo, no solamente para ese escenario, sino en el versículo 10 dice, tú quebrantaste a Rahab con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos, y uno se queda rascando la cabeza, ¿no? ¿Cómo que Rahab? ¿Vos te acordás quién fue Rahab? Claro, pero Rahab no es solamente lo única que aparece con ese nombre en la Escritura, que me estoy refiriendo a la prostituta que vivía sobre el muro de Jericó, que creyó, que recibió y escondió a los espías, que luego ella, se salva ella juntamente con su familia, está todo bien, y esa Rahab no había problema. Pero pasa que Rahab también es la simbología de Egipto. Y bueno, Dios te está hablando, cuando se habla de Rahab, te está hablando de alguna manera de este mundo, de toda la violencia, diríamos, de todo lo que había en Egipto también, orgullo, soberbia y cuestiones que uno dice tienen que ver con esta situación vivencial en medio de un mundo que no conoce a Dios, de este Rahab, ¿no? En la simbología que nos pone muchas veces expuesto a muchas cosas. Sin embargo, Él es el Dios poderoso, así que esparce a tus enemigos. Él es el Dios de los cielos, el Dios que se quiere también revelar a tu vida. Y el mundo, dice el versículo 11, mirá qué poderoso el Dios de los cielos, dice que los cielos y la tierra y el mundo y su plenitud, Dios lo fundó y le pertenece a Él, y Él te puede dar lo que Él quiera de todo este mundo que es de Él y para sus hijos. Dale el aplauso, porque pronto vamos a heredar, pero una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en este tiempo también Dios esgrime, esto es para esto es para aquel. Dios puede hacer que vos tomes y heredes cosas que no trabajaste, que el Dios te las hace llegar a tus pies, a tus manos. Dios puede hacer que lo mejor sea para vos, lo mejor, porque Él es el dueño de los cielos, de la tierra y de lo que en ellos hay. Él también sabía, versículo 14, que Dios es un Dios que hace justicia, un Dios que juzga con equidad. Eso lo tenía claro, porque a veces la injusticia es lo que nos golpea de frente, es lo que nos hiere, y uno dice, y bueno, la gente clama por justicia, ¿no? Bueno, pero Dios es un Dios, versículo 14, que hace justicia y juicio, dice aún, son el cimiento de
su trono. Y por último, claro, a David esto lo marcaría como marca registrada, ¿sí? El hecho, la revelación de que David conocería la importancia de la alabanza y la adoración. Y si no, fíjate, la mayor cantidad en porcentaje de salmos, que son cánticos, los escribió David, un hombre que por revelación, no por fuerza e imposición, sino por revelación, sí, él conoció a un Dios que es digno de alabanza y de adoración. Algo que, bueno, está en nuestra genética, algo que Dios te imparte a vos como algo que es una revelación, algo que te da un cauce de disfrute muy, muy lindo. Y para eso, y por eso y por todo esto, dice que hablando de nosotros así como en secuencia, como detrás de David, en la línea del tiempo, seremos un pueblo, versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará, dice el versículo 16, todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Todo el día se alegrará este pueblo, esta gente como vos y yo, que conocen a Dios, que se le da lugar, ¿sí?, delante de esa pantalla gigante de revelación de un Dios que decían los griegos en el libro de los Hechos, no conocido. Al Dios no conocido escribían ellos, con toda su cultura helénica. Y más allá de todo lo que muchos puedan tener, vos y yo tenemos el tesoro más grande que se puede tener, y es la revelación que se le dio a David y mucho más, porque este es un tiempo de mayor aumentada luz del cielo, porque ese Dios invisible se hizo claramente visible y palpable a través de Jesucristo. Damos un aplausote grande, qué lindo. Así que nos empatamos con David, o yo creo que le pasamos un poquito, porque este es un tiempo mejor. Cerrá tus ojos, queremos orar, queremos darle gracias al Señor, queremos guardar esto en buen tesoro, no nos queremos olvidar, porque no es un mensaje que nos da aliento nomás, que nos enciende una chispa y nos deja ver un poquito más allá. Es algo a transitar, es algo a través de lo cual vos y yo tenemos que irnos ensayando de un menos a más, ir progresando en esto de una búsqueda de alguien revelado, que se va a dar a conocer en la medida que lo busques. Y eso te va a equipar y te vas a reír, te vas a sonreír de la adversidad, porque nadie te lo contó. Vos vas a saber a quién le creíste, ¿sí? Inclina tu rostro. Señor amado, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por lo tocante al verbo, como decía la epístola de San Juan. Gracias por lo palpable, Señor, que hoy podemos saber de ti, pero no solo a través de la fría letra, no solamente a través del sentido auditivo de lo que otros nos digan, sino a través de una visión revelada, no con ojos oculares, sino al alma, donde se transparenta más y se conoce más lo que el libro nos puede impartir. Ningún testimonio de nadie, por más elocuente que sea, nos puede dar al alcance, sino algo tan personal como tú eres, Dios, un Dios personal, un Dios como fuiste y sigue siendo, Señor, en este caso personal, no solo como con David, sino con nosotros y más todavía. Gracias porque nos sales al encuentro cada mañana con el listado y con el listado en su cabecera, sobre todo nos sales al encuentro cada mañana con nuevas misericordias. Gracias, amado. Gracias porque estás ahí tan dispuesto y disponible. Tú estás ahí para mirarnos y no quitar tu mirada de nosotros, pero también estás ahí para que nosotros fijemos, como dice Hebreos 12, nuestros ojos en ti, Jesús. Gracias porque esto equipa, fortalece, potencia, pondera, levanta, Señor, y extiende a una iglesia, Señor, que no está llamada a las cosas chiquitas, sino
a lo más grande, al más grande, al que no cabe en lo infinito aún del cielo, a tú, oh Dios, tu grandeza manifestada a través de tu esencia misma, que eres tú mismo, Jesús, la esencia misma de Dios mismo, porque el que te ha visto a ti, ha visto al Padre. Gracias, amado, te pido que calmes la braveza del mar. Señor, que tomes el control de la Rahab, de este mundo, de este Egipto, de todo lo que simboliza, Señor, tantas grietas y situaciones muy poco sostenibles muchas veces, como era Egipto teniendo supremacía, como algo que reinaba sobre el mundo conocido de aquel tiempo. Pero tú libraste a tu Israel, Señor, en un mundo de aflicciones. Tú libras a tu iglesia. Líbralo, Señor, de toda braveza. Toma recaudo, Señor, de lo que es tuyo, cielos y tierra, y dale, Señor, la herencia escogida a tus hijos. Así como la tierra escogida, la que fluía leche y miel, la que aspiraban y ocupaban los gigantes por el valor que tenía potencialmente esa tierra. Tú se la sacaste a los gigantes y se la entregaste, Señor, a un pueblo muy pequeño, muy débil, que había sido esclavo, pero ahora serían terratenientes. Ahora tendrían, amado, lo que ellos no imaginaban. Se sentarían debajo de viñas y vides que ellos no habían plantado, porque tú eres el dueño de los cielos y la tierra y su plenitud. Bendice, equipa, prospera y haz, Señor, esta magnitud, Señor, no histórica, sino contemporánea, como algo de cada uno que aspire, anhele, alcance, Señor, y pueda poseer lo que tú ya compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y gritamos amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.